Bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial sobre la clase de física. Les saluda la profesora Kimberly Hernández y el tema de esta semana es valor central e incertidumbre absoluta en medidas aleatorias. Como objetivo tenemos determinar el valor central y la incertidumbre absoluta de una serie de medidas no repetitivas efectuadas a una misma cantidad. Uso de instrumentos. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es aquel que permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad por comparación de un elemento estandarizado, el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor numérico mediante algún instrumento grabado con dicha unidad. La medición directa e indirecta. La medición es el proceso mediante el cual cuantificamos nuestra experiencia del mundo exterior. Medición directa es aquella que realizamos utilizando un instrumento diseñado, construido y calibrado para cuantificar apropiadamente la cantidad que nos interesa. El valor de la medida se obtiene a partir de una escala o una pantalla asociada al instrumento de medición. Medición indirecta es aquella en la cual la magnitud a medir en realidad se calcula mediante una relación matemática. Es posible encontrar múltiples casos en los cuales la medición indirecta es efectuada tomando en consideración solamente medidas obtenidas de forma directa, pero en general no debe ser motivo de desconcierto si se nos presentan relaciones matemáticas que involucran simultáneamente magnitudes medidas de una forma directa y otras de forma indirecta. Cualquiera que sea la forma de medir, directa o indirecta, la medición debe ser una acción planificada y atenta. No obstante, por mucho que nos esforcemos para realizar una medición cuidadosa, la medida no puede aceptarse como una verdad absoluta, sino como una información que contiene cierto grado de incertidumbre. Para aclarar este punto, recordemos en primer lugar que generalmente toda medida es el resultado de una operación humana en la cual se ven implicados nuestros sentidos. Y como estos no se desarrollaron especialmente para realizar esta tarea, lo más probable es que durante el proceso de medición incurramos en equivocaciones. En segundo lugar, nuestros instrumentos no son perfectos. Podrán parecernos muy bien acabados, pero una evaluación estricta y detallada seguramente mostrará que tienen defectos tanto de construcción como de funcionamiento. Los mismos pueden ser notorios en muchos de aquellos en los cuales el instrumento de medición debe hacer contacto con el objeto que se está estudiando. Esa interacción generalmente alterará el tamaño de la cantidad a medir. En tercer lugar, los límites de la cantidad a medir no podrían estar bien definidos, en cuyo caso una medida exacta no tiene sentido, además de ser imposible. Un ejemplo de ello es la pretensión de medir el espesor de la capa de ozono de la Tierra. ¿Dónde comienza y termina exactamente la capa de ozono? Para salvar estas dificultades, lo que presentamos entonces como la medida es un intervalo de valores donde confiamos se encuentra el valor real de la cantidad que se pretende medir dentro de este intervalo de valores. Hay uno que proponemos, como es el más representativo de la medida, por ser el que tiene mayor probabilidad de acercarse al valor real. A este valor le llamamos el valor central de la medida. Es por tanto el que recomendamos para ser usado en cualquier cálculo posterior. Incertidumbre absoluta. Alrededor del valor central hay una cantidad que determina los límites del intervalo de valores donde confiamos está el valor real de la medida. A esta cantidad le llamamos incertidumbre absoluta de la medida o error absoluto, y su valor es usado frecuentemente para establecer la precisión de la medida y en cálculos separados de incertidumbre. En consecuencia, la manera de representar matemáticamente el resultado de cualquier medición es expresándolo de la forma siguiente. En la ecuación que podemos observar, donde X es el valor central de la medida y delta X es la incertidumbre absoluta. Esta forma de expresar el resultado de una medición tal como se presenta en la ecuación 1 se le conoce como forma de error absoluto, porque la incertidumbre absoluta tiene las mismas unidades que el valor central. Ejemplo, al usar una cinta métrica para medir la altura de una señorita, se observa que es no menos de 166 centímetros y no más de 168 centímetros. Enuncia el resultado de esta medición de la forma central más menos incertidumbre absoluta. Solución. Como el valor central estará localizado a la mitad del intervalo, su valor debe ser 167 centímetros.
y el error absoluto debe ser 1 centímetro. Por tanto, la altura de la señorita podemos expresarla como altura igual a 167 más menos 1 centímetro. Valor central como medida aritmética. Hemos visto que una magnitud X experimentalmente debe constar de un valor representativo o central y un intervalo de incertidumbre, de tal forma que magnitud es igual a valor central más menos intervalo de incertidumbre. Para una serie de medidas, el valor representativo o central que propondremos es el valor promedio o medida aritmética, el cual es el valor obtenido al sumar todas las medidas y dividir ese resultado por el número n de todas ellas. Esto es, valor central igual x1 más x2 más x3, o sea, todos los valores de x entre el número de valores de x. Y de una manera compacta podemos decir que es valor central igual a la suma total de x sub i, que serían todos los valores de x, entre el número de magnitudes. Ahora que hemos establecido la manera de seleccionar y calcular el valor central de las medidas fluctuantes, es necesario establecer la amplitud del intervalo de medidas que lo contiene a fin de asociarle al resultado un grado de confianza. Cuanto más amplio sea el intervalo de valores que acompañan al valor central, menor será la importancia que le podemos asignar. Por otra parte, cuanto más estrecho sea el intervalo de valores, tanto más autorizados nos sentiremos a confiar en el valor central. Al igual que el valor central, el intervalo de incertidumbre se puede calcular de varias formas y debido a eso generalmente no es único. Formulemos pues una cantidad que convenga a nuestros propósitos y a la cual le llamaremos desviación absoluta media y la definimos como el promedio de las desviaciones absolutas de cada medida con respecto al valor central. La expresión matemática para esta cantidad es la siguiente. El intervalo de incertidumbre es igual a el valor absoluto de el valor central menos x1 más el valor absoluto de el valor central menos x2 y así hasta el número total de x entre el número total de las magnitudes. Y de manera compacta podemos decir que es el intervalo de incertidumbre o la incertidumbre absoluta es igual a la suma total de el valor absoluto del valor central menos de todos los valores de x sub i entre n, que es el número total de magnitudes. Ejemplo, el diámetro de un objeto cilíndrico de madera fue medido en diferentes partes del sólido obtenido de los resultados siguientes: 4.65, 4.99, 4.70, 5.0 y 4.86. Determine su valor promedio con su respectiva incertidumbre absoluta y expresa el resultado con el número correcto de cifras significativas. Solución. El número n de datos es 5. Calcularemos el valor promedio del diámetro calculando individualmente los términos de la ecuación, usando la nomenclatura correspondiente. La suma total de d sub i, que sería el diámetro, igual a 4.65 más 4.99 más 4.70 más 5.0 más 4.86. Es igual a 24.2 centímetros. Y el valor central del diámetro es igual a la suma total de d sub i entre n, que en este caso es 5. Vamos a sustituir valores: 24.2 centímetros entre 5 es igual a 4.84 centímetros. Similarmente, la incertidumbre absoluta del diámetro la calculamos de la manera siguiente. La suma total del valor absoluto del valor central menos d sub i es igual a 4.84 menos 4.65 más valor absoluto de 4.84 menos 4.99 más valor absoluto de 4.84 menos 4.70 más el valor absoluto de 4.84 menos 5.00 más el valor absoluto de 4.84 menos 4.86 es igual a 0.66 centímetros. Para calcular la incertidumbre absoluta
es igual a la suma total del valor absoluto del valor central menos D sub I, que es el valor que acabamos de calcular, entre el número total de las magnitudes, que es 5, igual a 0.66 centímetros, entre 5. Esto es igual a 0.132. Si recordamos, anteriormente dijimos que entre más largo la medida es menos confiable, así que la incertidumbre absoluta del diámetro expresada con una cifra significativa queda como incertidumbre absoluta igual a 0.1 centímetro. Como ella tiene solo un dígito después del punto decimal, el valor central del diámetro debe también tener solo un dígito después del punto decimal. Por tanto, el resultado que presentamos es diámetro 4.8 más menos 0.1 centímetros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y espero se encuentren bien.